Lo único que necesitamos es a Jesús. Ve a Jesús. Él puede transformar tu familia. Él puede transformar tu casa. Agradecemos a Dios por la oportunidad de estar una vez más reunidos y poder ser bendecidos por su presencia en medio de nosotros. A Él sea la gloria. Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan el día de hoy. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de este día. Hemos estado en los últimos domingos hablando acerca de algunas filosofías contemporáneas que quieren atentar en contra de la palabra de Dios y quieren afectar, dañar, distorsionar el modelo que Dios ha creado. Particularmente estuvimos analizando lo que se conoce el día de hoy como la ideología de género, que lamentablemente está queriendo ser difundida, inculcada, promovida a través de diferentes círculos académicos, políticos, sociales. Y bueno, hay otras ideologías que no se permite que se difundan, como por ejemplo el cristianismo. Es una ideología, es una forma de pensar, una forma de entender la vida, pero esa ideología no es permitida ser difundida en ciertos círculos, pero otras sí las están imponiendo, y eso es delicado, eso es grave, porque finalmente la palabra de Dios nos habla acerca de los riesgos que producen las semillas. Las enseñanzas son una semilla, y las semillas producen árboles, y los árboles producen frutos. Y toda mala enseñanza va a producir un mal árbol, y a su vez va a producir un mal fruto. El día de hoy quiero hablar acerca de un tema que pareciera que no tiene mucha relación con los anteriores, pero sí lo tiene. Es un tema que nos quiere llevar a centrar nuestras vidas y a dirigir nuestras vidas y a regir nuestras vidas por los fundamentos que Dios ha dejado. He titulado el tema, si pudiéramos por favor poner una presentación que se ha preparado, he titulado el tema El Manual del Fabricante. El Manual del Fabricante. Y precisamente el día de hoy voy a hablar acerca de la importancia de regir nuestras vidas por la palabra de Dios, que es el manual del fabricante. Aquí Dios dice cómo fue creado todo lo que existe, el mundo, los seres humanos, cómo fue creada la primera familia, y nos dice cuál es la labor y la responsabilidad de cada uno de sus miembros, seas cabeza de familia, seas esposa, seas hijo, seas padre. La palabra de Dios nos dice cómo fuimos creados y cuál es el rol que cada miembro juega dentro de la familia. El día de hoy estaremos hablando acerca precisamente del manual del fabricante. Vamos a ver la escritura en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 2, en el versículo número 6. Colosenses capítulo 2, versículo número 6. Dice la escritura de la siguiente forma: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. O sea, nos habla de la importancia de mantenernos en la palabra, mantenernos en la doctrina, mantenernos en la escritura, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo está advirtiendo hace casi 2000 años a la iglesia de Colosas acerca del peligro de ser movidos de su fe, de ser movidos del evangelio, de ser movidos de la palabra de Dios por medio de las filosofías que había en aquella época.
Igualmente el día de hoy debemos ser muy cautelosos y tener precaución que las ideologías, las filosofías, los pensamientos contemporáneos y actuales que han rechazado, en muchos casos, los preceptos bíblicos, vayan a movernos del Evangelio que ha transformado nuestras almas y de la palabra que Dios ha dejado. Quiero que podamos poner una diapositiva donde viene el rostro de un hombre de nombre Henry Ford. Y quiero comenzar platicando una anécdota que quizá tú ya has escuchado antes, quizá otros no la hayan oído, pero corrían los primeros años del siglo XX, es decir, del siglo pasado. Y había un hombre que había recién comprado un automóvil Ford. Estaba recién sacado de la agencia, había pocos automóviles, solamente algunas personas podían tener acceso a los mismos. Y de pronto este joven, este chofer, estaba manejando su carro, un hombre que conocía de mecánica, y de pronto el automóvil falló y no quería funcionar. El hombre, confiando en sus conocimientos de mecánica, abrió el cofre y comenzó a revisarlo. Hizo movimientos, volvió a intentar, nada. Siguió haciéndolo durante minutos y no encendía el carro. Pasó 1 hora, 2 horas, no podía echar a andar el carro. Finalmente este joven, desesperado y desanimado, vio cómo oscureció la luz del sol y de pronto la noche llegó. Y sin mucho ánimo se metió al automóvil diciendo: no hay solución. De pronto detrás de él se vio la luz de otro automóvil que se detuvo y le preguntó: ¿qué problema tiene? ¿Qué pasa con su automóvil? ¿Qué pasa con su carro? Y él dijo: no enciende. El hombre que salió del carro, un hombre distinguido, le dijo: ¿me permite revisarlo, por favor? Él le dijo: soy mecánico, conozco de autos, lo he revisado ya mucho, no puedo echarlo a andar, no creo que usted pueda. Una vez más, el hombre que había salido del otro automóvil le dijo: permítame que lo revise, por favor. Ante la insistencia de aquel hombre que había descendido del otro vehículo, el chofer del vehículo averiado aceptó y le dijo: está bien, inténtelo. Soy mecánico, no pude echarlo a andar. Este hombre se asomó en el cofre, comenzó a mirar, hizo unos pocos movimientos y le dijo: súbase, eche a andar el vehículo. El dueño del carro, con un poquito de apatía, de escepticismo, lo hizo. Pero para sorpresa suya, cuando se sentó y dio marcha al motor, este de inmediato encendió. No podía creerlo, se bajó y le dijo: ¿cómo le hizo? Yo estuve 2 horas aquí intentando encender el automóvil y no pude. Y usted se asoma, rápidamente hace 2, 3 movimientos y lo echa a andar. ¿Cómo le hizo? Explíqueme, ¿qué tenía? Y le dijo el hombre: déjeme presentarme. Mi nombre es Henry Ford. Yo soy el que diseñé este automóvil. Yo lo dibujé. Yo lo conozco como la palma de mi mano. Y por ello rápidamente pude identificar cuál era la problemática que tenía. Porque yo lo diseñé. Así la palabra de Dios nos habla del diseñador. Dios, quien ha diseñado no solamente toda la creación que es hermosa, que es perfecta, tanto en su macrocosmos, las galaxias, los planetas, las órbitas, las constelaciones, como su microcosmos. Cuando analizamos la célula humana, el cromosoma, el ADN y todo lo que Dios creó, que es tan perfecto, que el hombre, con todo su conocimiento y sabiduría, no puede reproducir lo que Dios ha creado. Simplemente lo modifica. Lo modifica, no lo reproduce, porque todo es tan perfecto. Es tan perfecto. Y este es el manual del fabricante, la palabra de Dios. Y qué importante es que aprendamos a ir al manual del fabricante constantemente para poder ser guiados en nuestras vidas. Cuando hay problemas matrimoniales, cuando hay problemas con los hijos, cuando hay problemas personales, quizá de depresión, quizá de tristeza, de angustia, de soledad. Cuando hay problemas quizá con el prójimo y no sabes cómo resolverlo. Cuando hay quizá que abordar alguna situación particular en la formación de tus hijos, en cierta etapa de su crecimiento, cuando son pequeños o preadolescentes o adolescentes o ya son unos jóvenes. Qué importante es ir al manual del fabricante y pedirle a Dios la sabiduría, la dirección para poder actuar de la forma
correcta. El día de hoy la gente ha ignorado la palabra de Dios. La gente la ha hecho a un lado. Y de hecho eso no quiere decir que no haya religiones. En ocasiones hay muchas religiones, pero poco caso le hacen a la palabra de Dios. Poco estudio de la palabra de Dios hay. Y qué importante es que los presentes podamos valorar las Escrituras. No nos conformemos únicamente con venir cada domingo a escuchar una predicación y aprender algunas verdades, sino que cada día podamos estar escudriñando la palabra de Dios y aprendiendo de Él y siendo dirigidos directamente de Dios. Gracias a Dios por reuniones donde se puede compartir la palabra. Gracias a Dios por lugares donde se habla la verdad del Evangelio. Pero es importante que aprendamos a ir directamente con Dios y escuchar su voz y aprender personalmente de Él, independientemente de que nos congreguemos cada domingo para ser bendecidos, no solamente por la palabra, también por la alabanza, por la adoración, por la comunión los unos con los otros, lo cual también trae una bendición a todos nosotros. Pero qué importante es que aprendamos a valorar la Escritura. Y mucho más en esta época donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, donde hay confusión. El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el apóstol Pedro dice, prestad atención a la palabra profética más segura que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es decir, la palabra es como una antorcha en medio de unas grutas. Si tú has entrado alguna vez en una gruta, es impresionante la oscuridad cuando ya estás adentrado en ella. Y solamente puedes escuchar cómo cae el agua, sientes el desnivel del piso, puedes percibir con las manos las estalactitas, las estalagmitas. Y si no tienes luz, eso puede representar una caída fatal. O puede representar, inclusive, extraviarte allá adentro y morirte. Mucha gente se ha extraviado dentro de las grutas y por la falta de luz no encuentran la salida. Bueno, la Escritura dice que la palabra es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Qué importante es que podamos ser alumbrados por la Escritura, guiados por la palabra de Dios, en medio de la oscuridad contemporánea en la cual vivimos, donde hay pocos valores, pocos principios, pocas verdades, mucha maldad, mucha promiscuidad social, las familias destruyéndose, los jóvenes, gran mayoría dedicados al vicio, a la inmoralidad. No hay principios. No hay valores. Qué importante es que aprendamos a ir a la palabra de Dios y ser guiados por ella. Salmo capítulo 11, versículo número 1. Dice la Escritura de la siguiente forma. El salmista dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿No vamos a escapar? No vamos a huir de la sociedad diciendo, ay, está muy mal la sociedad, mejor me voy como un ermitaño a vivir en un claustro y me voy a encerrar. No, no vamos a escapar cual ave, porque aquí los malos tienen el arco, disponen saetas sobre su cuerda. O sea, habla acerca de las maquinaciones de la gente que no ama a Dios para querer corromper, destruir, afectar y dañar, para setear en oculto a los rectos de corazón. Y añade el salmista, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos. Aquí están los fundamentos. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y añade, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Siguiente diapositiva. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro.
¿Quién va a ver a Dios? ¿Quién va a poder contemplar a Dios en su vida, en sus problemas, en sus dificultades, en las luchas? ¿Quién va a poder mirar a Dios? Aquel que es recto. ¿Y quién va a poder mirar a Dios en la eternidad, en la gloria? Aquel que camina en rectitud. Por ello es importante ser guiados por la palabra de Dios y entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Algunos han comparado la palabra de Dios como ese mapa que nos permite encontrar el tesoro. Y es importante estar atendiendo a cada una de las instrucciones de la palabra de Dios para poder llegar al tesoro. ¿Cuál es el tesoro? El tesoro se llama Jesucristo. El tesoro se llama la vida eterna. Hay una vida eterna después de esta vida. Y para que podamos alcanzar esa vida eterna, es importante que aprendamos a caminar siguiendo las instrucciones del mapa. Y el mapa lo dejó el diseñador. Es el manual del fabricante. Vivimos una época en la cual los valores, los principios, los fundamentos se están perdiendo. Y es importante que podamos arraigarnos en ello. Por ello el objetivo de esta enseñanza es que estudiemos la Escritura. Que aprendamos a estudiar la Escritura. Que aprendamos a conocer la palabra de Dios, que aprendamos a valorar las verdades que Dios ha escrito, que entendamos que son verdades que se aplican a nosotros en nuestros días, aunque hayan pasado años y siglos, siguen aplicándose, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios, no es palabra de hombre. No fue Jeremías, no fue Isaías, no fue Lucas, no fue Mateo quien inspiró esto. Fue el Espíritu Santo, fue Dios que los usó a ellos, pero es palabra de Dios. Y es importante que entendamos que es palabra que necesitamos el día de hoy para poder caminar, para poder obedecer, para poder ser guiados. Y allí tú puedes encontrar la respuesta para todos los problemas que estás enfrentando. Basta que vayas con Dios y le digas: Señor, háblame, Señor, dime, Señor, enséñame. Y te pones a estudiar la palabra y de pronto es increíble. Pero en la porción de escritura que empiezas a estudiar, Dios te empieza a hablar, te empieza a instruir, te empieza a dar dirección y verdades de acuerdo a tu necesidad. Porque Dios es un Dios personal y un Dios que conoce lo que estamos viviendo. Qué importante es que aprendamos a ser guiados por la palabra de Dios. Así como escribió Josué, o el libro de Josué, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y nos manda, nos invita a meditar en él, a reflexionar en él, a estudiarlo. Qué importante es, amado amigo, amado hermano que estás aquí, que podamos ser estudiosos de la palabra de Dios. Que podamos conocer la palabra de Dios. En la carta del apóstol Santiago, no lo vamos a leer, pero nos dice que la palabra de Dios es como un espejo. Un espejo que nos permite observarnos y nos permite identificar aquellas áreas en nuestra vida que no están bien. Así como en la mañana vas tú al espejo y te miras en el espejo y te acomodas la corbata quizá, o te peinas y te arreglas y vas observando si estás decente para ir a trabajar o para ir a la escuela. El espejo sirve para poder observarnos e identificar aquellas cosas que no están en orden en nuestro arreglo personal. Bueno, la palabra de Dios es un espejo que nos permite vernos espiritualmente. Y podemos identificar aquellas áreas de nuestra vida que no están bien, que no están correctas, que tienen que ser arregladas, enmendadas, corregidas, quitadas o modificadas para que estemos presentables para estar delante de nuestro Dios. Amén. Para estar delante de nuestro Dios. Un día nos presentaremos delante de Él. Y este espejo nos permite alistarnos para ese día, para que podamos presentarnos sin avergonzarnos delante del Señor. Qué importante es que aprendamos a escuchar, a estudiar, a profundizar, a meditar en las verdades que Dios ha
dejado. El día de hoy vivimos en una época en la cual, lo hemos compartido antes, hay un relativismo moral, donde dice la gente es que no hay cosas buenas, no hay cosas malas, si te hace sentir bien es bueno, si te hace sentir mal es malo. Qué peligroso, porque si a alguien le hace sentir bien violar a niños, va a violar a niños. Y si a alguien le hace sentir bien robar, va a robar. Y si a alguien le hace sentir bien andar haciendo cosas malas, va a tomar esto para reforzar sus malas conductas. No es así. Aunque algo te haga sentir bien, si eso destruye, daña a los demás y está prohibido por Dios, no debemos hacerlo. Porque, por ejemplo, el robar puede dejar al que roba una sensación de satisfacción, porque finalmente está adquiriendo algo sin trabajar, está obteniendo algo sin esfuerzo, está obteniendo algo quizá muy valioso que no podría lograr en poco tiempo, y eso puede producir mucha satisfacción en el que está robando, pero eso no quiere decir que sea bueno, y sobre todo si tú fuiste el que recibió el robo, no es correcto. La Biblia dice, no robarás. Así de sencillo, no robarás. Es un mandamiento en la palabra de Dios. Claro que hay principios morales. Y es importante que entendamos esto. Porque el día de hoy la gente quiere llevarnos a un relativismo moral que te dice no hay cosas buenas, no hay cosas malas, si te hace sentir bien, etcétera. Eso no es correcto. Es muy peligroso. Así como el universo fue creado con leyes, y lo hemos compartido antes. Y las leyes rigen el universo, leyes de la física, leyes de la química, leyes de la termodinámica, leyes de la genética, leyes de la biología. Y hay leyes que van dirigiendo todo el funcionamiento de lo que existe. Y son leyes que Dios estableció. No fueron leyes creadas por el hombre, fueron leyes descubiertas por los hombres. O sea, Pasteur no creó leyes de la biología, Pasteur las descubrió. Einstein no creó leyes de física y química. Einstein descubrió las leyes que rigen el universo y las plasmó escritas. Pero las leyes fueron creadas por Dios. Amén. Fueron formadas por Dios. Y por eso el universo existe y funciona. Si la Tierra estuviera un poquito más cerca del Sol, no habría vida. Estaríamos muertos, achicharrados. Si estuviera un poco más lejos del Sol, no habría vida. Estaría helada la tierra, congelada. Si no tuviera atmósfera, la tierra no tendría vida. Si la atmósfera fuera más gruesa o más delgada, no habría vida. Porque la atmósfera permite que entren los rayos de luz y en ella se detienen varios rayos mortales que pudieran acabar con nuestra vida. Ahí son filtrados y permite que entre aquello que puede ser de beneficio para la sociedad y para la humanidad. ¿Quién hizo eso? Se hizo solito, por favor. Se ve que es algo inteligente. Es un diseño inteligente. Tiene que haber un creador por detrás. Y es Dios. Es nuestro Dios. El cual ha dejado leyes que rigen la humanidad. Bueno, así hay leyes morales. Leyes que nos dicen qué es bueno y qué es malo. ¿Qué es bueno? Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo. Perdona. Predica. Ora. Haz misericordia. ¿Qué es malo? No adulterarás. No matarás. No robarás. No mentirás. O no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Etcétera, etcétera. Pudiéramos seguir citando muchos mandamientos y ordenanzas y leyes que están en la palabra de Dios. Y es la ley moral que Dios ha dejado y que rige también la humanidad. ¿Qué pasaría si en México, si tomamos los 10 mandamientos, nuestro país, si se guardara solamente, vamos a pensar 3 mandamientos? No robarás, no mentirás y no matarás. Nada más 3 de los 10. Imagínate México sin robo. México sin asesinatos. Y México sin adulterios. No robar, no adulterar, no matar. ¿No habría corrupción? ¿No tendrías que estar temeroso al salir de tu casa? ¿No habría secuestros? ¿No habría asesinatos?
No habría autoridades que aprovecharían la posición para poder enriquecerse del pueblo. No habría eso, porque estarían allí para servir, para apoyar, para ayudar, para fomentar el crecimiento. No habría familias destruidas. No habría familias deshechas. No habría hijos dañados. Solamente 3 mandamientos. Este México sería otro. Solamente 3. Es decir, la ley moral de Dios es buena, es santa, es justa, es recta, y Dios la ha dejado para que la sociedad pueda funcionar. Pero cuando el hombre deja de escuchar y atender las leyes que Dios ha dejado, por eso hay tal confusión, por eso hay muerte, por eso hay desigualdad, por eso hay pobreza, por eso hay tanta enfermedad, por eso hay tanta inseguridad, porque se han perdido los fundamentos. Ahí está la raíz del problema. El pecado. El pecado hace que la creación de Dios gima. Gima. Es lo que dice la Escritura. Es importante que entendamos que hay principios, hay leyes que Dios ha dejado. Y a través de la Escritura, amado, podemos conocerlas, podemos arraigarnos en ellas y podemos fomentarlas en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos rodean, nuestros hijos, la gente que amamos. Porque también Santiago dice lo siguiente, que serán justificados no los oidores de la palabra de Dios, sino los hacedores. O sea, de nada sirve que yo escuche la palabra, que yo aprenda, que yo entienda, que yo conozca la Biblia y que me meta a un seminario teológico a conocer acerca de profundidades de la Escritura, si salgo y no las pongo en práctica. De nada sirve. Es más, es peor, porque es pecar con conocimiento, pecar con luz. Amado, la palabra de Dios es para ponerla en práctica, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice Josué. Y dice Santiago que son los hacedores de la palabra de Dios los que serán justificados y no los oidores. Amado, hoy estamos aquí con un propósito, que podamos conocer a Dios, que podamos caminar con Él, que podamos agradarle a Él, que podamos amarle a Él y podamos un día partir con Él eternamente. Amén. ¿Cuántos lo deseamos? Yo lo deseo. Pero es importante, para que podamos lograr eso, caminar de acuerdo a su palabra. Vivimos una época de tremenda crisis moral. Crisis familiar, crisis social, crisis política, crisis económica, y gran parte de las problemáticas radican en que se han perdido los fundamentos. Se han perdido los fundamentos. Tú estudia en la historia países que tuvieron avivamientos, donde llegó el evangelio, la gente se convertía, se cerraban los prostíbulos, se cerraban las tabernas, se cerraban las cantinas. El adúltero regresaba a casa arrepentido. El borracho abandonaba el alcohol y comenzaba a trabajar. Empezaba a ser un obrero responsable, a cuidar de la esposa, de los hijos. De pronto esa sociedad, solamente por el evangelio, comenzaba a vivir una prosperidad social, económica, política, en todos los sentidos. No vinimos aquí a predicar prosperidad. No es mi objetivo. Estoy predicando el evangelio de Cristo. Pero estoy diciendo algo. Aún el evangelio trae beneficios en diferentes ámbitos. Y por eso vivimos hoy una crisis tan grande, porque los fundamentos se han perdido, porque la gente está habituada al robo, a la injusticia, a la mentira, al adulterio, al secuestro, no quieren trabajar, a la violencia, y por eso hoy hay tal crisis. Amado, los fundamentos se han perdido. ¿Quieres la bendición de Dios en tu casa? ¿Quieres la bendición de Dios en tu familia? ¿Quieres la bendición de Dios en tu matrimonio? ¿Quieres la bendición de Dios? La solución está aquí, en la palabra, en Dios. Conocer a Dios, caminar con Él, amarle, obedecerle, ser dirigidos por Dios. Es importante en esta época más que nunca volvernos a la Escritura, volvernos a la Escritura. Acuérdate de las 5 vírgenes prudentes que tenían prendidas las lámparas y tenían las vasijas llenas de aceite. El aceite representa el Espíritu, la lámpara representa la luz de la vida y de la palabra también. La Escritura, lámpara es a mis pies,
tu palabra y lumbrera mi camino. Y las lámparas serían para ir guiando el camino del novio cuando se iba a casar. Servían para guiar. Aquí está nuestra lámpara. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aquí está nuestra lámpara. Y es importante estar atentos a la palabra de Dios. Es importante estar atentos, conocerla, estudiarla, pero sobre todo ponerla en práctica. Segunda de Timoteo 3:14. Segunda de Timoteo 3:14. Dice la Escritura, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hasta aquí le dejamos. Es Pablo a Timoteo. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Si podemos dejar un momento el texto, por favor. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. No te muevas de allí. Que no te saquen de la verdad. Que no porque el día de hoy hay filosofías que llevan a la gente al adulterio, a la inmoralidad, al homosexualismo, al lesbianismo, al abuso de los niños. Y son filosofías de los hombres. No, es que mira la ideología de género, esto, aquello, el placer, el respeto a los derechos, etcétera. Pero van llevando a la gente a la promiscuidad. Dice la Biblia, tú persiste en lo que has aprendido. Mantente en la verdad. No te desvíes de las verdades de la palabra de Dios, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Qué hermoso. Timoteo había aprendido de la Biblia desde que era pequeño. Papá y mamá tenemos una gran responsabilidad de estar inculcando en nuestros hijos el respeto y el amor por las Escrituras. Tenemos que trabajar en ellos, sean pequeños o sean adolescentes o jóvenes. Debemos llevarlos a respetar, a amar la palabra de Dios y a que valoren que este libro no es cualquier libro. Que amen no solamente la palabra, sino al autor de la palabra, que es Dios. Que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? ¿Para qué sirve la Escritura entre muchas cosas? Nos pueden hacer sabios, ¿para qué? Para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí encontramos la sabiduría para poder alcanzar la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, verso número 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo esto fue inspirado por Dios. ¿Y útil? ¿Para qué es útil? ¿Para enseñar? ¿Para redarguir? ¿Para corregir? ¿Para instruir en justicia? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, o sea, nos muestra áreas en que estamos mal, nos corrige, nos instruye, nos reprende, nos redarguye, para corregir, para que enmendemos, para que modifiquemos, para que dejemos aquello que no es agradable, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, que seamos aprendidos o que seamos instruidos o que aprendamos a caminar en rectitud, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, a través de la palabra de Dios, el Señor nos reprende, nos corrige, nos instruye, nos enseña, nos redarguye, con una finalidad, que podamos estar preparados para toda buena obra, para servir a Dios, para servir a tus hijos, para servir a tu esposo, para servir a tu esposa, para servir a tu prójimo, para ser útil el tiempo que Dios nos deje estar aquí en la tierra. El tiempo es corto. Es pasajero. Somos transitorios. Somos temporales. Que nuestro paso aquí pueda dejar una huella de bendición a todos aquellos que nos rodearon. Que nuestro paso por esta tierra deje un legado de bendición a todos aquellos que pudieron tener contacto con nosotros. Amado, busca esto. Y esto solamente viene cuando honramos a Dios, cuando conocemos a Dios, cuando respetamos a Dios. El mundo te puede dar muchas alternativas y estrategias,
Pero la realidad es que son nada más como placebos, como una aspirina a un dolor por un cáncer, que te da una sensación de bienestar momentánea, pero no cura la problemática de raíz. Si podemos, por favor, poner la 8ª diapositiva. Déjame platicarte la anécdota de un hombre llamado Garrick. En una ocasión, un hombre fue con un psicólogo porque estaba viviendo problemas muy profundos. Problemas profundos emocionales, problemas profundos espirituales. Y este hombre llegó ante el médico. Voy a citar un texto. Dice, llegóse un hombre de mirar sombrío, o sea, triste, apagado. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso por esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importan mi nombre ni mi suerte. En un eterno espín muriendo vivo. Y es mi única pasión, la de la muerte. O sea, un hombre deprimido. Un hombre que no hallaba gusto por nada, satisfacción por nada. Estaba apesadumbrado, hundido en medio de la depresión. El médico le dijo, viajad y os distraeréis. Y él respondió, tanto he viajado. El médico le dijo, las lecturas buscad. Y él respondió, tanto he leído. Que os ame una mujer. Si soy amado, respondió él. Un título adquirid. Noble he nacido. Pobre seréis quizá. Él dijo, tengo riquezas. ¿De lisonjas gustáis? Tantas escucho, como diciendo, la gente me aplaude, me adula, me reconoce. ¿Qué tenéis de familia? Él dijo, mis tristezas. Viajáis a los cementerios, mucho, mucho. Y así siguió hablando el médico con él. Y de pronto el médico le dijo, mire, me deja perplejo vuestro mal. Y no debe acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solamente un consejo le daré. Id a ver a Garrick y podéis curaros. ¿Quién era Garrick? Garrick era un payaso que hacía reír a la gente. Un payaso que juntaba multitudes. Un payaso que hacía que la gente saliera de su realidad y se riera durante horas. Y así podía sentirse mejor. Buscaba a Garrick y podéis curaros. Y dijo este hombre, ¿a Garrick? Dijo el médico, sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que le ve muere de risa. Este hombre le dijo, cambiadme la receta. Yo soy Garrick. Yo soy Garrick. Se había quitado la pintura. Se había quitado el antifaz. Y estaba diciendo, yo mismo estoy vacío. Yo mismo soy infeliz. Yo mismo no puedo encontrar salida a mis problemas. Hago reír a los demás. Hago feliz a los demás. Entretengo a otros. Doy consejos. Pero yo mismo no he hallado lo que necesito. Amado, este mundo es así. Este mundo es así. Solamente es algo como un barniz exterior. Pero realmente no hay una solución. La solución se encuentra en Jesucristo. No hay otro camino. Hay un solo camino y se llama Jesús. Y a Jesús se le encuentra a través de la palabra. Qué importante es que aprendamos a buscar a Dios. Que entendamos que en este mundo nunca encontramos ni hallamos la felicidad que pudimos hallar en Jesucristo. Seguramente en el mundo buscaste seguridad, felicidad, alegría, gozo, en el dinero, en los placeres, en tantas cosas y no lo hallaste. Pero en Jesús lo pudiste encontrar. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Yo sé que hay muchos aquí que lo han encontrado, pero también sé que hay muchos aquí que no lo han hallado. Y para eso Dios te ha traído. Para que puedas tener un encuentro con Jesucristo.
para que Él pueda cambiar tu vida y para que Él pueda saciar esa sed que hay en ti y que has buscado mitigar a través de tantas fuentes secas que el mundo ofrece. Pero Jesucristo hoy te dice, si alguno tiene sed, venga a Él y beba. Venga a mí, dice Jesús, y beba. Y de su interior correrá un río de agua viva. Es solamente a través de Jesús. Pero hermano, es que no me conoces de dónde vengo, no conoces mi pasado, no sabes lo que he hecho, quizá pensarán algunos. Es que mi vida pasada hice tanto mal, yo no creo que Dios me perdone. Yo he conocido a muchos que al venir tienen ese pensamiento, no creo que Dios me perdone. No creo que Dios pueda cambiarme. Yo te digo algo, si estás hoy aquí, es porque Dios lo ha permitido. Y Dios te está buscando. Dios te está llamando. Y claro que Dios puede hacer un milagro en tu vida, independientemente de tu pasado. Si pudiéramos, por favor, poner la diapositiva número 11. En una ocasión un hombre le estaba predicando a un drogadicto en una prisión. Este hombre estaba esclavizado a la droga de una forma profunda durante años. Y el cristiano le habló de la palabra, le dijo, mira, Dios puede cambiarte, Dios puede transformarte, Dios te ama, Dios quiere salvarte. Y este hombre seguía en su vicio, no quería cambiar. El cristiano le dijo, mira, te voy a dejar una Biblia para que puedas conocer ese Dios que tiene poder para cambiarte. El drogadicto le dijo, mira, no vale la pena, no me la dejes. No la voy a leer. Te la voy a dejar. Quiero que conozcas a Cristo. Bueno, está bien. Déjamela. Pero te advierto que me la voy a fumar. Voy a utilizar las hojas para meter mi hierba y me la voy a fumar. Nada más te advierto eso. Me la voy a fumar. El cristiano le dijo, estoy de acuerdo. Hagamos un trato. Pero antes de fumártela, quiero que leas toda la hoja y ya luego te la fumas. El drogadicto dijo, está bien, me parece interesante la propuesta. Tiempo después, estando este hombre predicando en cierto lugar, llegó un predicador bien vestido y le dijo, oiga, no me reconoce, ¿verdad? Y dice, no, ¿quién es usted? Yo soy un preso que fui liberado, no solamente de la prisión física, sino de la prisión espiritual por Jesús. Un día usted me predicó la palabra y me dejó un libro, una Biblia. Sí, yo soy ese drogadicto que estaba en la prisión. ¿Cómo? ¿Es usted? Sí, soy yo. Me fumé Mateo, me fumé Marcos, me fumé Lucas, pero me estaba fumando Juan y llegué a Juan 3. Y en el capítulo 3 ya no pude más. Y el Señor transformó mi vida. ¿Sabes algo? No importa el pasado del que vengas, el Señor tiene el poder para cambiarte, para transformarte, para libertarte y para hacerte una nueva criatura. Dios tiene planes para contigo. La pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás? ¿Qué tan dispuesto estás para que Dios obre en tu corazón? Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice la Escritura por el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva. Es una palabra viva. Cuando se nos habla, cuando la escuchamos, cuando la leemos, trata con nuestro interior, con nuestra alma. Toca filamentos profundos de nuestro ser. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, es útil. Es eficaz para aquello que necesitas. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Así como una espada que entra con libertad. Así es la palabra de Dios. Que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. O sea, entra a lo más profundo de nuestro ser. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra de Dios es tan viva que he escuchado más de una vez gente que sale diciéndole, ¿por qué le platicaste mi vida al hermano? No, vuelvo a venir. Le platicaste mi vida. Andaba predicando y parecía que me estaba predicando a mí. ¿Qué le dijiste al hermano? A ver, dime, ¿por qué le comentaste al hermano mi vida? Y la persona dice, no, yo no le dije nada. Yo no le platiqué nada. A ver, pregúntale. Y así es.
Es que la palabra de Dios conoce. Dios conoce tu necesidad y a través de la palabra va tratando de forma individual con cada persona, haciendo llamados personales, porque Él nos conoce. Él nos ama y su palabra es viva y eficaz. Amado, vemos una sociedad que se pierde, una sociedad corrompida. ¿Y cuántas veces no has dicho tú, ay, cómo me gustaría que se acabara los secuestros, los robos, los asesinatos, la corrupción en el gobierno, que la gente fuera más limpia allá afuera, que no tiraran basura, que no anduvieran grafiteando ahí todas las paredes? Ay, cómo me gustaría que México fuera diferente, distinto. ¿Cuántos no hemos dicho eso? Creo que todos lo hemos dicho alguna vez. Amado, ¿cómo podemos participar y colaborar para que esto sea una realidad? En primer lugar, permitiendo que Dios lo haga en nuestras vidas. Si el cambio empieza aquí, el cambio comenzará a afectar positivamente a la gente que te rodea. Es decir, Dios quiere empezar con tu vida. Que tú seas alguien que no participes en corrupción, en robo, en mentiras, en cosas incorrectas, sucias, indecentes. Y cuando tú empieces con eso, obviamente eso va a empezar o va a generar un efecto positivo a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, a nivel donde tú te desenvuelvas. Porque el cristiano es luz y el cristiano es sal. Y la luz alumbra y la sal evita la corrupción de aquellos que le rodean. Amado, déjame platicarte otra anécdota. Tenemos por allí la diapositiva 10, por favor. Puse la fotografía de un niño con la cara muy sucia, muy sucia. Así estaba habituado a vivir el niño, porque vivía en una zona donde había mucha tierra, el padre era un obrero y había pocos hábitos de higiene, de limpieza. La casa, de hecho, estaba muy tirada, muy desordenada y el niño estaba allí. Pero un día llegó a la escuela y la maestra, que era una jovencita que tenía anhelos de sacar adelante a los alumnos, empezó diciéndoles: vamos a lavarnos las manos el día de hoy profundamente. Y de ahí la carita, y vamos a limpiarnos. Llevó jabón, llevó toallas. Y de pronto, pues el niño quedó transformado. Y llegó ese día a la casa y tocó la puerta de la casa. Y la mamá abrió la puerta. Y cuando se le quedó viendo así: ay, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Estás muy blanco. Y el niño con una sonrisa. Y se metió a la casa. Y la mamá no se le quedaba viendo así. Y pasaba para un lado y para otro y la mamá no lo veía. Lo veía raro, lo veía normal. No se parecía a su hijo. Estaba muy limpio. Y entonces la mamá fue al baño y se miró. Y entonces abrió el grifo y comenzó a lavarse. También ella estaba muy sucia. Y empezó a limpiarse. Y empezó a limpiarse. Y cuando llegó el esposo y tocó en la noche y abrió la puerta y vio a la esposa, le dijo: ¿qué pasó aquí? Y la mujer le platicó. Y vio al niño. ¿Y sabes qué hizo el esposo? Se fue a lavar la cara. Y de pronto empezaron naturalmente a ordenar la casa y a limpiarla. Empezaron a darse cuenta del beneficio de la limpieza. Pero cuenta la anécdota, y es algo que está en un libro documentado, que eso influyó en los vecinos, que empezaron a ver el cambio de esa familia y empezaron igualmente a hacer cambios ellos. Y al cabo de los años, esa colonia había tenido una superación en muchas áreas. Y todo empezó porque un niño se lavó la cara. ¿A qué voy con esto? O sea, lo que estoy diciendo es que si empezamos con cambios personales, empezamos poniendo en práctica nosotros, con nuestro ejemplo, siendo honestos, responsables, trabajadores, dedicados a la familia, fieles, temerosos de Dios, de oración, buscando a Dios, consagrados, que prediquemos la palabra, nuestra vida va a ser una motivación para aquellos que nos rodean. Llámese familia, hermanos, hijos, primos, sobrinos, vecinos, compañeros de trabajo, de la escuela. Y eso va a inducir, a invitar a otros a caminar con Dios. Y ¿sabes algo? No es solamente lo que ellos ven. Es el Espíritu Santo, que también está trabajando a través de eso, obrando en los corazones de las personas.
Amado, el Señor quiere hacer grandes cosas en esta humanidad. El Señor quiere hacer grandes cosas en nuestro país. El Señor quiere hacer grandes cosas en esta Ciudad de México. Y el Señor es poderoso para hacerlas. ¿Cuántos lo creen? Pero es importante que haya gente comprometida para orar, para vivir, para predicar, para hacer luz y para hacer sal. Sí, hay una corrupción social muy grande, pero si empezamos nosotros poniendo en práctica la palabra de Dios, seremos de bendición para aquellos que están a nuestro alrededor. Ama la Escritura, respeta la Escritura, ponla en práctica y aún predícala. Predícala. Eso permitirá que tu vida pueda ser un conducto a través del cual Dios haga milagros. Si podemos, por favor, poner la diapositiva número 12. Este hombre que aparece en este monumento se llama Juan Wesley. Este hombre fue un inglés que predicó la palabra de Dios en Inglaterra en el siglo XVIII. Este hombre, Juan Wesley, fue un instrumento de Dios para que se levantara un grande avivamiento en esa nación junto con otros cristianos de su época. En una ocasión él estaba cabalgando porque él predicaba la palabra de Dios en su caballo, iba yendo de poblado en poblado, compartiendo, predicando la palabra de Dios. Él viajó muchos kilómetros, no había los vehículos que hoy tenemos, y él cabalgaba y caminaba grandes extensiones de tierra. Y un día, predicando la palabra, se encontró con un maleante, el cual lo asaltó, le quitó todo lo que tenía y lo amenazó de muerte. Juan Wesley le entregó todo y le dijo: nada más déjeme decirle algo, una sola palabra antes de que se vaya. La sangre de Jesús tiene poder para cambiar tu vida. Solamente acuérdate de esto: la sangre de Jesús tiene poder para cambiar tu vida. Esta verdad sencilla un día te va a servir. El ladrón se fue. Juan Wesley no lo volvió a ver por mucho tiempo. Y no supo más de él por mucho tiempo. Y así pasa. A veces compartimos y la gente no hace cambios inmediatos. La gente no se entrega inmediatamente. La gente no asiste cuando uno le invita. Pero no importa. Sigámoslo haciendo. Sigámoslo haciendo. Sigamos amando. Sigamos predicando. Sigamos aventando la semilla. No sabemos cuándo ha de dar fruto. En muchos ni siquiera lo veremos aquí en la tierra. Lo veremos en la eternidad. Lo vamos a encontrar ahí en la eternidad. Pero otros los veremos aquí en la tierra. Juan Wesley, años después, en una convención de predicadores, se encontró un hombre que le dijo: usted no sabe quién soy. Yo sí lo conozco a usted. Yo fui el que lo asalté ese día. Y esa verdad que usted me dijo no me dejó en paz mucho tiempo. Mucho tiempo la traje aquí. Hasta el día que decidí entregarle mi vida a Jesucristo. Hoy también predico la palabra de Dios como usted. Amado, no fue Juan Wesley, fue el Espíritu Santo a través de la palabra, utilizando a un ser humano. Dios quiere utilizarnos, Dios quiere utilizar vidas, pero es importante que empecemos nosotros poniendo en práctica aquello que Dios nos está hablando cada domingo. En cada reunión, en cada predicación y cada vez que vas a la Biblia, Dios te habla, Dios me habla, Dios nos habla. No seamos tardos para poner en práctica lo que Dios nos está diciendo. Quiero terminar esta enseñanza citando una última anécdota. Para ello quiero que pongamos la diapositiva número 13. Y voy a dar lectura. Dice: con gran enfado, el joven agarró su llave mecánica a la entrada de los autos, yendo a parar lejos. O sea, aventó la llave mecánica para reparar su carro, la cual salió a parar lejos. Por horas había intentado cambiar las bandas de los frenos del pequeño auto importado de su esposa. De nada sirvió que fuera el mejor de los mecánicos, entre comillas.
Finalmente, exasperado, entró a la casa como un torbellino e informó a su esposa que había un problema serio con su carro y que no podía ser solucionado. Es más, gritó, no sé si hay alguien que pueda repararlo. Con calma, ella le agradeció sus esfuerzos. De inmediato tomó el teléfono y llamó a su padre, un mecánico experimentado. Luego de explicarle la situación, acordaron dirigirse a la biblioteca más cercana y conseguir un manual del automóvil. Con mucho cuidado copiaron las páginas que indicaban cómo cambiar las bandas de los frenos. Después se detuvieron en una tienda donde vendían piezas para autos extranjeros y compraron las herramientas indispensables para ese trabajo en particular. Por último, llegaron hasta el vehículo y en 30 minutos completaron la reparación. En 30 minutos había sido reparado el vehículo. ¿Qué marcó la diferencia? 3 aspectos. Primero, ella contactó a su padre, que era un mecánico experto. Segundo, fueron en busca del manual de instrucciones, el manual del fabricante, el cual indicaba cómo estaba construido ese vehículo. Tercero, finalmente adquirieron las herramientas apropiadas para efectuar el trabajo. Ese Padre experto y amoroso es nuestro Dios. Ese manual del fabricante es la palabra que Dios nos ha dejado. Y las herramientas que Dios nos da, es la capacitación que Dios nos da a través del Espíritu Santo, a través de diferentes formas y medios y talentos que Dios te da y otorga para que tú puedas ser un instrumento en sus manos. Amado, Dios quiere utilizarte, pero Dios quiere empezar llevándonos a valorar la Escritura, a valorar la palabra, a respetarla y a ponerla en práctica. No importa de dónde vengas, no importa tu pasado, no importa lo que hayas cometido, hay un Dios todopoderoso que puede cambiarte, que puede perdonarte, que puede transformarte y que puede hacerte una persona diferente para que seas de bendición a Dios y a los que te rodean. ¿Por qué no cerramos los ojos? Dios está aquí. Y Dios conoce todos los problemas que enfrentamos a diario. Dios conoce si hay conflictos en tu vida personal, si hay tristezas, desánimos, amarguras, depresiones. Quizá tú mismo has llegado a pensar en que ya no hay más salida para lo que estás viviendo. Hoy Dios te ha traído y te habla porque te ama y desea que puedas venir a Él. Quizás has buscado la felicidad en las cisternas huecas de este mundo, cisternas vacías, cisternas fracturadas, en los vicios, en el alcohol, en los pecados sexuales, en la música del mundo, en las riquezas, en la fama, en la belleza. Y no hay felicidad. No hay felicidad. Porque la felicidad no se encuentra allí. La felicidad la encontramos cuando encontramos a Jesús. Quizá el día de hoy ves problemas en casa, en tu matrimonio, el cual está tambaleando, el cual pende de un hilo. Y parece que no hay solución. Aquí está el autor de la vida. Aquí está el creador de las familias. Y hoy tenemos el manual del fabricante en nuestras manos. Dios quiere guiarnos. Dios quiere cambiar.
Dios quiere mostrarte aquellas áreas que debes corregir, cambiar en tu vida, que están estropeando. Aquellos que te rodean. Quizá tú mismo, tú misma, has consolado a otros, has orientado a otros, pero no hallas la salida. Hoy el Señor está aquí y te entrega una antorcha en tu mano y te dice: cuídala, valórala, protégela del viento gélido que sopla allá afuera. Que no se te apague. Presta atención a lo que te muestra. Sé guiado por ella. No permitas que las ideologías contemporáneas, la falta de valores, los modelos de este mundo y prototipos todos torcidos te jalen, sino sé guiado por la palabra y por el Espíritu Santo. Son tiempos peligrosos, son tiempos de mucha confusión, son tiempos de mucha maldad, son tiempos donde hay pérdida de valores. Pero el Señor no nos ha dejado solos. Él está con nosotros. Y Él nos ha dejado un mapa para que podamos llegar al final del camino, a la meta. La meta es Cristo. La meta es la salvación. Y sabes algo, Él no quiere que llegues solo. Él quiere que llegues con aquellos que tú amas. Yo sé que hay gente en tu corazón en la cual estás pensando. Él quiere que llegues con ellos. Y Dios es poderoso para hacer la obra en sus vidas. Pero Él quiere comenzar contigo. Él quiere comenzar en tu corazón, obrando en ti y utilizándote para levantar su nombre. Él nos ha dejado su palabra. Él nos ha dejado el manual del fabricante. Prestemos atención al mismo. Prestemos atención al mismo. Y yo te aseguro algo. Dios hará grandes cosas en medio de nosotros. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, y tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad,
es Dios. Él es Dios. Él es Rey. Él es Señor. Se llama Jesús. Y está sentado en el trono. Pero Él quiere que su palabra reine en tu vida, en nuestras vidas. Que su palabra pueda guiarnos y mostrarnos el camino. Y que su palabra pueda enseñarnos, instruirnos y darnos la sabiduría para poder caminar por este sendero el tiempo que Dios nos conceda. Tú eres Dios. Tú eres Rey. Tú eres Señor. Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie y se lo decimos al Señor? Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Tú eres Dios. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia, sobre un trono de justicia, te has sentado en majestad, y tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, y tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, y tu palabra de autoridad en mi vida reinará. En mi vida reinará, en mi vida reinará, en mi vida reinará. Él es digno de que prestemos atención a su palabra, y Él es digno de que obedezcamos su palabra. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es Dios, porque Él es sabio y porque Él desea el bien de todos nosotros. Él es digno. Podemos confiar en Él. Aleluya, Señor Jesús. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Tú eres santo, tú eres santo, y tu gloria llena el templo. Me gozo en
no hay otro Dios. No hay otro Dios así. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Tú eres digno. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Aleluya. Tú eres santo, tú eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Te amo, Dios, y pronto te veré. Te amo, Dios, y pronto te veré. Y pronto te veré. Y pronto te veré. Y pronto te veré. Que así sea, Señor Jesús. ¿Por qué no terminamos dándole un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, el autor de la vida? Gracias, Señor Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias porque nos hablas, Dios. Y gracias porque no nos has dejado huérfanos, Señor. Has dejado tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Y has dejado tu palabra, Señor. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Dice un salmo. Muchas gracias, Padre. A ti sea la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Lo único que necesitamos es a Jesús. Ve a Jesús.
Él puede transformar tu familia. Él puede transformar tu casa.